tardes, queridos hermanos. Les saludo un día viernes más, ¿cierto? En este espacio que tenemos para poder meditar, finalizando ya la semana en torno a la palabra del Señor. Ya hemos dejado atrás la serie de Habacuc y la semana anterior comenzamos una nueva serie de sermones basada en el libro de Oseas, la cual se ha titulado Traición y Gracia. Nosotros a través del libro de Oseas podemos ver cómo el pueblo de Israel, ¿cierto? Esta tribu del norte, está profundamente marcada por su traición a su Dios, abandonando sus preceptos, abandonando sus enseñanzas, pero en contraposición a eso, encontramos una respuesta de Dios, la cual le ofrece gracia, ¿cierto? Ese favor no merecido a su pueblo que le ha sido infiel. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 2 del libro de Oseas y vamos a leer algunos versículos que nos van a dar luces de cómo se identifica un corazón pecaminoso, pero en contraposición cómo se caracteriza un corazón que ha sido alcanzado por la gracia. La meditación del día de hoy se va a llamar realidades opuestas. Hermanos, existe una diferencia abismal entre el hombre del mundo y el hombre arrepentido mediante la obra de Cristo. Ambos viven realidades opuestas. Y esta tensión es tal que Jesús lo coloca en estas palabras. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Entonces, si se dan cuenta, Jesús describe esta realidad como una tensión entre alguien que está en un lugar en el cual no pertenece. En un lugar en el cual no pertenece y por lo tanto los habitantes de aquel lugar son hostiles a la presencia del cristiano. Entonces fíjense, el mundo jamás nos va a amar, en palabras de Jesús, porque nosotros no pertenecemos a él. ¿Y por qué? Porque somos nosotros llamados a vivir conforme a una ética de un reino que se contrapone a los intereses del reino parásito del mal. Y en esta tensión constante vivimos, ¿cierto? Nosotros diariamente, en este enfrentamiento de dos realidades que impactan, ¿cierto?, en el mundo. Por un lado, la realidad del mal, del pecado, pero por otro lado, la realidad del bien y de la gracia manifestada en Cristo Jesús. En primer lugar, entonces, nosotros, hermanos, vamos a revisar que la traición o la traición a Dios, ¿cierto? O el pecado está caracterizado por un corazón que es individualista. Miren lo que dice el capítulo 2, verso 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Un corazón individualista está marcado por una continua búsqueda de bienestar. Y no es que esté en contra, no es que nosotros estemos en contra, ¿cierto?, de que cada uno de nosotros pueda, en mayor o menor medida, ¿cierto?, poder buscar el bienestar, poder querer tener salud, poder querer tener el sustento diario, en fin. No estamos en contra de esas cosas. Sino que lo que acá se grafica en este versículo es que eso se convierte en pecado cuando se transforma en el fin de mi vida. Es decir, cuando todo lo que mueve mi vida se trata de alcanzar la felicidad y el bienestar. Fíjense, esto se trata de desplazar a Dios del centro de tu vida y colocar tus anhelos, tus sentimientos, tus metas, tus sueños, tus proyectos por sobre Dios. Oseas, a través de esta visión que recibe, está escribiendo a un Israel, ¿cierto?, que se cobija en aliados externos para alcanzar su bienestar, para alcanzar el pan, agua, lino, etc. Fíjense, aquí Dios no está cuestionando el que Israel quiera poder vivir, ¿cierto? Es decir, vivir en el sentido de decir, el que quiera tener alimento, ¿cierto?, agua, cobijo, etc. Dios no está cuestionando el que Israel quiera vivir. Dios lo que está cuestionando es que Israel lo está desplazando a Él. Está haciendo alianzas con otras personas para obtener lo que Él mismo ya les ha dado a lo largo de la historia. Esto tiene que ver
o se puede describir a través del siguiente verso, Mateo 14:26, donde el mismo Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Más allá, ¿cierto?, de entrar a explicar totalmente este versículo, a través de eso nosotros podemos decir que Jesús quería decir lo siguiente: si nosotros no somos capaces, ¿cierto?, de colocar frente a todo lo que a todo lo demás, ¿cierto?, nuestra familia, nuestro padre, madre, hermana, hijo, etcétera, etcétera, si nosotros no somos capaces de colocar a Dios por sobre todo ello, entonces nosotros no somos llamados verdaderos discípulos de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros nos permitimos colocar a alguien algo o alguien por sobre Dios, entonces cuando me falte ese algo o alguien, se va a desestabilizar mi vida. Hermanos, cuando nosotros colocamos cosas, cuando nosotros colocamos cualquier otra situación, cualquier otra persona, cualquier otra cosa por sobre Dios, entonces nosotros estamos construyendo nuestra fe sobre la arena. Va a venir la tempestad, vamos a ser remecidos, y nuestra construcción va a ser derrumbada. Hermanos, el pecado acá que se está describiendo es el del individualismo. Israel está diciendo: mis posesiones, mis amantes, mis posesiones. El individualismo, hermanos, es vanidad. Y la vanidad desaparece como las nieblas. ¿Qué pasa, cierto, cuando esas cosas que el mundo te ofrece ya no te las ofrece más? ¿Qué pasa cuando esa felicidad aparente que el mundo te ofrece, cierto, ya se acaba? Porque si hay algo que es cierto, que el mundo te puede ofrecer entretenimiento, pero siempre a corto plazo. Nunca te va a lograr llenar eternamente como Dios se propone hacerlo, porque Él de hecho es eterno. Nunca te va a entregar una paz duradera, pero Dios te va a entregar una paz que es eterna. Nunca te va a entregar una felicidad duradera, pero Dios te entrega felicidad eterna en Él. Entonces, hermanos, cuidado con eso. Cuidado con la ambición, cuidado con el individualismo, cuidado con asignarle más valor a las cosas de este mundo que a Dios. Hermanos, pecar es, de hecho, sacar a Dios del centro de nuestro corazón. Pecar es decir: yo soy primero y Dios viene después. Fíjense, hermanos, que la representación que el profeta utiliza es mis amantes, mi bienestar. Existe un acto posesivo de instrumentalizar todo lo que está al frente de suyo, ¿cierto?, para poder alcanzar sus propios fines, sus propios metas. Esta fue la propuesta que, de hecho, Satanás le hizo a Dios, ¿cierto?, cuando hablaban acerca de Job. Fíjese lo que dice Job 1, del 10 al 11. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, pero todos sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o en tu misma cara. Fíjense, lo que Satanás está diciendo es lo siguiente: ok, ¿cómo Job no va, cierto, a bendecirte si tú le has dado todo lo que él pueda desear? ¿Se dan cuenta? Entonces, Satanás pretende, ¿cierto?, que el corazón del hombre es tal que inclusive es capaz de servir a Dios solo por las bendiciones, solo por el bienestar. Lo que Satanás se está proponiendo es que Job está anteponiendo su bienestar por sobre Dios. El bienestar que Dios le dio por sobre Dios mismo. Cuidado, hermanos. Alejémonos de todas esas ideas que nos proponen que los intereses personales están por sobre todo lo demás. Alejémonos de aquellos que predican la búsqueda de la felicidad constante y el bienestar como nuestra meta de vida. Nuestra vida necesita regeneración. Cuando tu vida, ¿cierto?, cuando nuestras vidas están antes que Dios, cuando nosotros anteponemos nuestros deseos, nuestras vidas por sobre Dios, entonces nosotros necesitamos que Dios nos regenere. Dios debe estar en el lugar que le corresponde, el centro de tu vida. Si no, no es tu Dios. Cuidado con el individualismo, cuidado por
colocar nuestro bienestar por sobre Dios. En segundo lugar, entonces, ahora podemos ver que un corazón traicionero, un corazón que ha traicionado a Dios, es un corazón obstinado. Miren lo que dice el verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían, ¿cierto? A Baal. Hermanos, un corazón obstinado en el individualismo, en el yo personal, transforma la verdad en mentira. Se obstina. Los versículos avanzan en la descripción del pecado de Israel. Y ahora lo sientan nuevamente en el banquillo de los acusados. Israel no reconoce que Dios ha sido quien le ha dado todo lo que ha necesitado. Generación tras generación. Una cosa es tergiversar la verdad, pero algo peor que tergiversar la verdad es saberla y no decirla. En cierta forma, la intención de la frase que dice, y ella no reconoció, tiene que ver con que el pueblo de Dios sabía la verdad y aún así no quiso aceptarla ni reconocerla, yéndose a hacer alianzas con otros quienes le ofrecían un placer pasajero. Un corazón, hermanos, lleno de pecado es uno que se ha envanecido en su obstinación por alcanzar su independencia de Dios. La obstinación, hermanos, te aleja de Dios. Anteriormente nosotros vimos cómo Israel puso sus necesidades por sobre Dios. Pero acá se nos da una información más respecto de la decisión del pueblo. Lo que Israel está haciendo es querer decididamente apartarse de Dios, queriendo conseguir por sus propios medios lo que Dios le ha dado y le seguiría dando en abundancia. Fíjense, lo mismo que fue a buscar con sus amantes, Dios ya se lo había dado. Pero Israel no quiso reconocer tal obstinación de Dios, tal bendición de Dios con ellos, porque su corazón estaba obstinado en querer conseguirlos por sus propios méritos. He aquí entonces un corazón que se deja llevar por sus propios razonamientos. La vida lejos de Dios es la obstinación para hacer prevalecer nuestra propia voluntad. El mundo ha querido doblegar la voluntad de Dios desde el inicio y entregarse a su completa voluntad y designio, ¿cierto?, lejos de Dios. Los postulados humanistas que anteponen al hombre por sobre cualquier cosa y de hecho hacen del hombre un Dios, grafican esta realidad. Hermano, y esto desde el principio, como nosotros ya decíamos. Fíjese lo que pasó en el Edén. El pecado de Adán, ¿cierto?, fue querer ser como Dios. Porque ¿cuál fue la propuesta de la serpiente? El día que tú comas de eso, vas a ser como Dios porque vas a poder distinguir, ¿cierto?, conocer el bien y el mal. ¿Y qué es lo que hace entonces el hombre, Adán y Eva? Comen de ese fruto. Entonces, fíjense en la insensatez de esto, en la obstinación, ¿cierto?, de querer tener una voluntad por sobre la de Dios. Dios había puesto a Adán como vicerregente de toda su creación. Adán podía, ¿cierto?, tenía la facultad de gobernar por sobre toda la creación. Ese poder que se le dio a Adán ciertamente era subyugado a través de Dios, ¿cierto?, las ordenanzas de Dios para con Adán. Y dentro de eso, Adán tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Entonces, fíjese de la libertad que estamos hablando. Podía comer de todos los árboles, podía comer de todo lo que él quisiera, simplemente había uno que se le prohibía. Podía comer de todo lo que quisiera, pero simplemente había un árbol, el cual era prohibido, como señal de obediencia a Dios. Entonces, hermanos, se dan cuenta que el romper con esto lo que hace es simplemente, no, yo me salgo con la mía, ¿cierto? Yo no tan solo tengo poder sobre todos los árboles, ¿cierto? No tan solo puedo comer sobre todos los árboles, sino que yo también voy a comer del árbol que se me prohíbe comer. Y de esta forma demuestro que mi voluntad está por sobre la voluntad del otro. Entonces, hermanos,
¿Se dan cuenta de cómo luchar con Dios es el fiel reflejo de una sociedad compuesta por hombres caídos? Hermanos, la imagen del hombre que forja su propio destino, ¿cierto? Esto que es tan bien visto por la sociedad del día de hoy, que se hace diariamente, es la imagen vil de un hombre que ha caído, de un hombre que está caído y que con su propia voluntad, ¿cierto?, alejada de Dios, lo único que hace, ¿cierto?, es de manera obstinada querer ocultar la verdad de Dios. De hecho, eso es lo que Pablo dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen, ¿cierto?, o detienen la verdad. La verdad de Dios ocultada o restringida por la obstinación humana. ¿Qué hay? Entonces, ya hemos hablado, ¿cierto?, de esta realidad del hombre pecador, pero ¿qué hay de aquellos que conociendo la voluntad de Dios no la cumplen? O sea, los describe como adúlteros de Dios, porque Israel conocía quién era Dios y aún así no quería seguir sus preceptos. Entonces, tú ya has estado en una situación en la cual has debido tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios y sabes que en cierta forma te traerá alguna amargura, mal, ¿cierto? Persecución, o inclusive, ¿cierto?, como el mundo ofrece felicidad, ¿cierto?, pasajera, para decidir en contra de Dios. Entonces piénsalo bien. Tu decisión te puede poner en la trinchera del lado de ser hijo de Dios o de ser un enemigo de Dios, un adúltero. Finalmente, hermanos, revisemos entonces cuál es el efecto de la gracia de Dios. Porque Dios describe, ¿cierto?, a un corazón ensimismado. Dios describe también a un Israel que tiene un corazón obstinado, ¿cierto?, no reconocer la verdad y seguir su propia voluntad. Pero también Dios nos da la respuesta de cómo la gracia de Dios hace un corazón humilde. Capítulo 2, versos 16 y 17 dice: En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará sus nombres. Hasta aquí hemos visto lo que un corazón marcado, ¿cierto?, por la traición, por la infidelidad a Dios es. Es un corazón que está ensimismado en su individualismo y es un corazón que está obstinado en hacer cumplir su voluntad. Pero bien, esta serie de sermones, ¿cierto?, se ha titulado Traición y Gracia, que es el diálogo que acompaña a toda la profecía de Oseas. Porque en este mismo capítulo también se nos muestra la gracia. Ustedes han leído los versículos. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Entonces fíjense, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué alguien que se ha ido en pos de sus deseos ahora de pronto reconoce a Dios como el único Dios verdadero? Eso es porque la gracia de Dios ha actuado en el corazón. La gracia de Dios en la vida del hombre es la muestra del amor inmerecido de Dios para un corazón infiel. Fíjense cómo lo coloca Spurgeon. Él dice lo siguiente: pero ahora vuélvase al otro lado y vean lo que la gracia de Dios ha hecho. Bajo la mano que moldea del Espíritu Santo, un hombre que recibe gracia se vuelve la obra más noble de Dios. El hombre que ha nacido de nuevo y es rescatado de la caída es capaz ahora de virtudes a las que nunca pudo haber alcanzado antes de haber pecado. Un ser que no ha caído no podría odiar el pecado con la intensidad de aborrecimiento que se encuentra en el corazón renovado. Ahora conocemos por experiencia personal el horror del pecado y ahora hay adentro de nosotros un instintivo estremecimiento ante el pecado. Un ser no caído no podría exhibir paciencia, pues no podría sufrir. Y la paciencia tiene que hacer su obra
Perfecto. Entonces, fíjense cómo la gracia de Dios alcanza corazones caídos, transformándolos de manera indecible. Gracia, hermanos, pura gracia indecible. La mayor muestra de amor es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Fíjense, hermanos, que la gracia de Dios actúa de manera práctica y cierta, porque ésta considera la realidad del hombre y, atendiendo su miseria, la transforma y la convierte, ¿cierto?, para bien. Miren lo que dice: porque quitaré de su boca el nombre de sus Baales y jamás mencionarán sus nombres. La gracia de Dios se hace cargo de tu miseria, te saca de ella, y ahora tú simplemente ya no puedes ser igual. Fíjese un detalle más. La palabra traducida como Baali significa maestro. Y el texto está diciendo lo siguiente: no me llamarás más maestro, sino que me llamarás Ichi, ¿cierto? Que significa esposo mío. La gracia de Dios, operada en nuestras vidas, nos lleva a una relación más íntima y profunda con Dios. Dios propone que la restauración será tan cierta que ahora la relación que tendrá con su pueblo será la de un esposo con una esposa. ¿Te das cuenta entonces, te das cuenta, hermanos, que esto rompe con los esquemas del mundo? Con esos esquemas del mundo que te invita a rendir pleitesía con aquellas fuentes de alegría que son pasajeras. Si un santo te cumple un deseo, bueno, entonces tú tienes que ir y pagar manda para poder agradecerle. Si un sistema, ¿cierto?, de filosofía o político, ¿cierto?, te ofrece prosperidad, entonces tú eres esclavo de ese sistema y no te puedes salir de él. Hermano, pero ¿sabes cuál es? Pero ¿sabes qué es lo que Dios te ofrece a ti cuando te alcanza con su gracia y esa gracia transforma tu vida y la hace mejor? Bueno, Él te tiende la mano y te llama esposa. La iglesia, la comunidad de redimidos se llamaba la esposa, la novia de Cristo. Entonces, fíjense en esto, hermanos. Esposa, en donde el esposo se preocupa para siempre por ella, para velar por su bienestar. Entonces, fíjense, hermanos, lo que ofrece Dios versus lo que ofrece el mundo, y veamos qué es lo que tiene más valor. La gracia de Dios es la más grande manifestación de su amor que jamás el mundo verá. Acércate a Dios, deja tu mal, deja tu pecado, que la gracia de Dios inunde tu vida para ser transformado y amado eternamente. Para finalizar, hermanos, entonces, en primer lugar, tus pecados te han llevado a alejarte de Dios. Tus decisiones dan testimonio de un corazón individualista y obstinado en su propia prudencia. La gracia de Dios puede romper con todo eso y restaurar tu vida. En segundo lugar, cuando la gracia de Dios opera en tu vida, ella llega a tu realidad y la cambia, la transforma y la lleva hacia Dios. El yo es transformado por el Él en Dios. Eres invitado a una relación de matrimonio estable y perdurable, de protección, al contrario de una relación de adulterio inestable, ¿cierto?, con el mundo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿vas a seguir dándole la espalda a Dios, cambiando esas ofertas pasajeras del mundo por la felicidad eterna que Dios te ofrece? Y en tercer lugar, hermano, recuerda, un corazón ensimismado y obstinado son símbolos del mal. Si reconoces en tu vida esas características, entonces aún puedes estar a tiempo. Corre a Dios, confiesa tus pecados para que Él te perdone y puedas conocer su gracia inmerecida. Hermanos, les invito a que podamos orar al Señor. Padre, gracias te doy, Dios,
porque tú enviaste a tu Hijo Jesús, quien es la manifestación más grande de tu gracia para con los tuyos. Te pido que nos ayudes a alejarnos del mal, que nuestro corazón esté lejos de ser ensimismado, que nuestro corazón esté lejos de ser obstinado. Padre, líbranos de esos pecados, Señor, que producen daño en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, para poder conocer tu gracia, que transforma un corazón humilde. Ayúdanos, Señor. Bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.